Hola a todos y bienvenidos a esta tercera etapa de nuestro viaje por la antigüedad. Hoy visitamos el segundo milenio antes de Cristo, un milenio que nos va a presentar nuevos y muy interesantes participantes en esta trepidante partida que tiene lugar en Mesopotamia. Esto es Historia Antigua 1, Próximo Oriente y Egipto para el grado de Geografía e Historia. Bienvenidos de nuevo. En el episodio anterior nos quedamos en el momento en el que Ur-3, el canto de cisne de la cultura sumeria a finales del milenio anterior, era invadido por Ela. La falta de poder, el descontrol que produce esa situación es aprovechada por un nuevo pueblo nómada, los amorreos, que van a ocupar el territorio. Los amorreos ya estaban instalados, o parte de ellos estaban instalados desde mediados del anterior milenio, pero va a ser este momento de desgobierno, de debilidad política, la que van a aprovechar para hacerse ellos con el control de las antiguas ciudades sumerias. Pero la cultura, la herencia de Sumer no va a desaparecer. De hecho, el acadio se va a convertir en la lengua franca de toda la región, y no solamente entre los reinos de Mesopotamia, sino también en sus relaciones, por ejemplo, con Egipto. Se va a convertir en esa lengua diplomática internacional que el sumerio lamentablemente no tuvo. El sumerio quedó reducido pues, a élites culturales con un nivel intelectual que evidentemente no era el del resto de la población. La consecuencia de la falta de poder en Mesopotamia fue esta que os presento ahora en este mapa. Echadle un vistazo. Hay una auténtica atomización del territorio en el que aparecen diferentes centros de poder. Empecemos por el sur. En el sur, en la antigua Sumer, tenemos dos ciudades que van a intentar hacerse con el poder de la zona. Una es Isin y la otra Larsa. En la zona media tenemos a Esnuna, mientras que al otro lado del Éufrates, más allá del río, en el oeste, tenemos a Mare. Esa es la situación en estos momentos de finales del primer milenio y comienzos de este nuestro segundo milenio. Quisiera llamar vuestra atención en estos de aquí. Este pueblo, los casitas, que aparece en color, las letras en color marrón. Fijaros que las ciudades importantes en estos momentos están en negro, pero sin embargo ellos están aquí como camuflados entre las montañas. No les perdáis ojo, porque dentro de nada aparecerán en negro. Ahora vamos a ver un poquitín más despacio estos núcleos de poder, nada más ocurrir la invasión de Ela y la caída de Ur-3. Bueno, pues la primera ciudad que intenta hacerse con el poder perdido de Ur-3 es Isin. Isin lo intenta, pero rápidamente es neutralizada por su otra vecina, por Larsa. Larsa va a intentar controlar el territorio, pero va a ser incapaz de hacerle frente a un nuevo poder que surgiría un poquito más al norte, en Babilonia, y en forma de rey Hammurabi.
Este es un mapa de esta atomización de la que estamos hablando, de cómo el poder, una vez desaparecido UR3, cómo aparecen micro reinos por todo el territorio. Primer confrontamiento entre Isin y Larsa. Empieza Isin, Larsa consigue neutralizar el poder de Isin y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre un poquito más al norte. En la zona centro, recordar que tenemos a Snuna y en el oeste a Mari. Bueno, pues en la zona norte de Mesopotamia surge un reino que nos va a dar mucho juego a lo largo de todo este milenio y parte del siguiente, parte del primero, Asiria. Habían sido dominados por los acadios, Naram-Sin los había llegado a conquistar, luego formaron parte de Ur-3 y con la desaparición de Ur-3 se convirtieron en un nuevo reino. Aquí tenéis la periodización de la historia de Asiria. Tenemos un imperio antiguo, que es el que vamos a conocer ahora, que se desarrolla a principios del segundo milenio, un imperio medio con el que terminaremos nuestro viaje hoy, y dejamos en stand-by lo que pueda ocurrir al principio del primer milenio. Consejo, antes de que lleguemos ahí, corred, si podéis, corred. Bueno, el comienzo de la expansión de Asiria, del imperio antiguo asirio, tiene que ver con las relaciones comerciales. Nada hace sospechar de momento de la potencia militar que va a mostrar dentro de muchísimos siglos. De momento, lo que tenemos es un territorio que se expande siguiendo las redes de comunicación, las redes comerciales. Aquí tenemos el territorio original de Asiria, en un principio muy limitado. No es un peligro para la región en absoluto. Todos estos diapositivas con texto es simplemente repetir una y otra vez todo lo que vamos contando para que os sea luego más fácil el comprender todo este mosaico que entiendo que no es fácil. Muchos datos, muchos pueblos, muchos sucesos que ocurren de forma simultánea. Y aun pecando de ser repetitivo, pues prefiero hacerlo así, poner los carteles de vez en cuando que sean prácticamente los mismos o con la misma información para que sea más fácil seguir el hilo de la partida. Lo que os decía, el origen de la expansión de la Siria antigua, del reino antiguo asirio, es puramente comercial. Evidentemente hubo conquista de territorio, pero realmente de una forma muy, muy limitada. Asiria salió en busca de relaciones comerciales y comenzó a instalar fuera de su territorio unos núcleos comerciales, unas factorías, una especie de
de sitios, como serían más tarde los emporiones griegos, fuera, ya os digo, fuera de su territorio, junto a los ríos y a los núcleos comerciales. Esos establecimientos comerciales se llaman karu. Aquí tenéis un mapa donde os he puesto el intercambio de productos que van y vienen. El karum más importante que estableció Asiria fuera de su territorio es el de Kanish, que es donde tenéis la flechita roja, aquí. Están localizados más de 15 karu es el plural de karum, a lo largo del territorio. No eran localizaciones independientes, dependían de Asiria. Y aquí os he traído por lo menos 5 segundos que dediquemos al karum más importante que estableció Asiria, que fue el de Kanesh. Como os hemos puesto ahí, significa puertos, muelle. No es insisto, el establecimiento del karum es puramente comercial. Problema, que está en una zona fuera del control de Asiria y la rivalidad entre las ciudades de Anatolia acabó provocando la destrucción de los karu y con ella terminó prácticamente la aventura comercial de Asiria. Sabéis que el dinero, la economía es cobardona y en cuanto empiezan la inestabilidad, cuando se empiezan a saltar los caminos y cuando se empiezan a destruir los establecimientos comerciales, pues evidentemente el comercio se bloquea y desaparece. Asiria, que realmente su expansión se justificaba gracias a esta red de karu, cuando eso ocurrió, prácticamente desapareció. Pero no es esa el único motivo de la desaparición del primer intento de expansión asiria. Bien, la crisis que llevó al final del imperio antiguo asirio se debió primero a causas económicas, que hemos visto que es la desaparición de la red de karu, la desaparición de los karu por un lado, y por otro la división del territorio por parte de Samsi-Adad I. Samsi-Adad repartió el territorio conquistado entre sus dos hijos. Y eso fue un error. Porque al dividir el territorio, lo que le llevó fue a una debilidad que fue aprovechada más tarde por las potencias emergentes del momento, y estamos hablando ya de la Mesopotamia de Hammurabi, para hacer que los asirios volvieran a sus fronteras naturales. Como os decía, Samsi-Adad dividió el territorio entre sus hijos, entre el mayor y el segundo, aunque el segundo de sus hijos, por lo menos según el padre, no estaba muy por la patria de trabajar. Mientras tu hermano Isme-Dagan, se refiere al hermano mayor, al primogénito, inflige derrotas por aquí, tú te quedas allá tumbado en medio de las mujeres. Vamos a ver. ¿Cuándo piensas ir a Katanum con el ejército? Sé un hombre. Al igual que tu hermano se ha ganado la reputación, gánate tú la tuya en tu país. A Yasmán Abud
la había tocado Mari. Mari también tenía un carum y fue conquistada, en este caso sí, completamente, todo el reino de Mari por los asirios y su rey deportado, evidentemente con un rey con esas hechuras que se pasa el día entre almohadones y pasándoselo bomba en el harem, pues la cosa no podía ir bien. Y eso es efectivamente lo que ocurrió en el momento en que Samsi Adad falleció. Era cuestión de tiempo que en Mari se produjera una revolución y se volviera a restaurar su monarquía original. La desaparición del imperio antiguo asirio, fijaros que se produce hacia el 1700 y no tendremos noticias de ellos en el Imperio Medio hasta 1365 más o menos, antes de Cristo, lógicamente. ¿Y todo ese espacio de tiempo? Bueno, pues todo ese espacio de tiempo lo va a ocupar otra potencia que van a ser los hurritas de Mitanni. En esta partida, cada vez que hay un pueblo, un reino, un imperio que se extiende, es porque los vecinos están mostrando debilidad. Están en crisis por el motivo que fuera, sea económico, político, X. Pero el caso es que si los asirios los vamos a tener prácticamente desaparecidos hasta el siglo XIV, es porque en la región hay una potencia mucho mayor. Y esa potencia son los hurritas y los hititas. Este es el territorio que llegó a conquistar Samsi Adad durante el imperio antiguo asirio y que sus hijos no fueron capaces de mantener. Os digo, la primera en levantarse para conseguir su independencia de nuevo fue Mari. Que es este momento justo, o sea, el ascenso de Mari coincide con el retroceso de los asirios. Antes no lo hubiese podido hacer. Esto es lo que queda de la ciudad de Mari. El edificio que veis en la fotografía con una techumbre cuadrada es donde están las ruinas del Palacio Real, al que pertenecen estos trocitos de decoración, de pinturas, de frescos que os he traído para que lo veáis. Aquí tenéis un fresco en el que se representa la investidura de Cimri-Lin. Cimri-Lin fue el hijo del rey al que los asirios expulsaron de Mari para hacerse con el poder. Una vez los asirios de vuelta a su territorio, fue repuesto en el trono de su hijo. Está muy dañado, pero bueno, me ha parecido interesante poderoslo traer para que lo vierais. Como os hemos puesto abajo, al pie de foto, hoy en día estos frescos se encuentran en el Museo del Louvre de París. ¿Y qué fue de Mari después? Ay, me temo que Cimri-Lin no jugó bien en esta partida
Y entonces fue a aliarse con Esnuna, aquella ciudad que teníamos en la zona intermedia de Mesopotamia, controlando un territorio, por un motivo, porque empezó a temer el poder que estaba teniendo nuestro nuevo protagonista, Babilonia, y con él el sexto rey de la primera dinastía amorrita, que fue nada más ni nada menos que el gran Hammurabi. Mari, a pesar de ser aliada de Hammurabi, no temió que el rey babilonio empezara a expandirse y que acabara con su reino dentro del territorio, acabara siendo absorbido. Eso le llevó a cometer un error, que fue el aliarse con la gran rival de Hammurabi, que era Esnuna. Acabaron las dos siendo derrotadas. Aquí tenéis cómo está estructurada, cómo está dividida la larga e interesante historia de Babilonia. Fijaros que hoy solamente vamos a llegar hasta aquí, hasta la dinastía casita. En el título de esta jornada de viaje os hemos puesto que hasta la dinastía casita, es decir, hasta aquí. En cuanto a Babilonia. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a ver dos periodos. El periodo paleobabilónico, que tenemos como, evidentemente, como estrella principal al rey Hammurabi. Y después veremos cómo la pérdida de poder amorrea va a provocar la llegada de otro grupo poblacional que van a ser los casitas. Lo que ocurra después lo veremos en el siguiente episodio. La puerta de los dioses, ese es el significado en acadio de Babilonia. Se va a convertir a lo largo de este milenio y sobre todo en los primeros siglos del próximo, en objeto de deseo de los diferentes pueblos de la zona, sobre todo de los asirios. Bueno, pues aquí tenemos a uno de los grandes reyes que ha dado Mesopotamia. Lo podríamos poner pues en el mismo equipo que un Sargón, que un Ramsim, que un Sulgi, que un Urnamo, dentro de esos grandes gobernantes que ha dado la región. Bueno, la primera parte de su reinado la dedicó a controlar el territorio, a controlar la zona, a conquistar las ciudades rebeldes, enemigas, que podían significar para él un problema. Ahí cayó, en ese momento cayó Mari, como hemos visto antes, cayó Esnuna. Cayó Elam. Y mientras que una vez ya conquistado el territorio y pacificada la zona, ya se dedicó, bueno, al tema constructivo, a la recopilación del código, que es quizá lo que todo el mundo recuerda, por lo que es más conocido el rey de Babilonia. Aquí tenéis un mapita de la evolución, de la expansión que tuvo lugar en época de Hammurabi. Cómo cayó Esnuna, cómo cayó Mari, cómo queda Asiria también. Asiria ya ha vuelto otra vez a su territorio, ha perdido
todos los territorios que había ganado durante el Imperio Antiguo, y en estos momentos el que lleva la voz cantante y el que va ganando en la partida es la Babilonia de Hammurabi. Cuidadito con dos pueblos que aparecen aquí alrededor. Uno, los casitas, que son esos mismos que aparecían en letras color marrón como camuflados para que no nos veáis, pues aquí están, cuidadín. Aquí están los casitas y aquí están los hurritas que van a protagonizar dentro de nada uno de los imperios, mejor, los reinos más importantes que aparecen en este segundo milenio. Mitanni. Pero me interesa que los tengáis localizados ya, por dónde viene, ¿de acuerdo? Territorio en tiempos de Hammurabi, fijaros que coincide mucho con la época de Akkad, de Sargón, o sea, cómo se va siguiendo el Éufrates para controlar todas las vías comerciales perfectamente. Se han puesto la fecha de cuando fueron absorbidas por Babilonia. Y aquí tenéis, pues, además de sus conquistas, además de formar un imperio a principios del segundo milenio, la gran obra de Hammurabi, que fue su código de ley, su código legal. Ya sabéis que no fue el primero, tenemos el de Urnammu-Shulgi en época de Ur III, pero quizá al estar en la estela, al realmente ser tan conocida la pieza y al haberse conservado pues esas 282 leyes, es lo que han hecho que Hammurabi pues pase con todos los honores y desde luego con todo el mérito a las páginas de los libros de historia. Muy interesante el código de Hammurabi, os animo a que le echéis un vistazo porque os ayudará a comprender cómo es la sociedad babilónica en esos momentos. La sociedad, la economía, la visión que tienen, por ejemplo, de las mujeres. Echarle un vistazo. No os llevará mucho tiempo tampoco. En la actualidad, la estela de Hammurabi se encuentra como los frescos del Palacio de Mari en el Museo del Louvre de París. Aquí le tenéis ante la deidad, ante Shamash, justificando una vez más su situación, el por qué ha creado un código legal, porque cuenta con el apoyo, con la inspiración, con el beneplácito del Dios supremo, del Dios de la justicia, que es Shamash. Os he puesto aquí lo del tocado de la antigua realeza sumeria con la que él lleva, ese tipo de gorrito, porque es un detalle de cómo la cultura sumeria, que políticamente, militarmente, pues ha sido dominada por los amorreos, bueno, realmente no es así. Políticamente sí, es un hecho indudable, pero culturalmente aquí tenéis cómo los reyes amorritas se consideran sucesores de los antiguos reyes sumerios. Y una de las formas de demostrarlo, pues, es llevar esas prendas características de los reyes anteriores.
Recordar que el acadio se mantuvo como lengua franca en todo el territorio. Y así comienza el código de Hammurabi. Anún y Enlil me enseñaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, para proclamar la ley en el país, para destruir al malvado y al perverso, para impedir que el fuerte oprimiera al débil, para que me elevara semejante a Shamash sobre los hombres e iluminara el país, y para asegurar el bienestar de las gentes. Todo un propósito de buenas intenciones que justifican la creación de este código legal. Fijaros cómo se compara con Shamash, cómo se compara con el Dios supremo, con el Dios de la justicia. Pero a estas alturas, después de más de 1000 años de viaje que llevamos, ya os podéis imaginar qué es lo que ocurre tras el fallecimiento de Hammurabi. Todo el esfuerzo, toda la energía que fue necesaria, todo el gasto que generó el controlar todo el territorio, acabó siendo perdido por los sucesores de Hammurabi. Se da una serie de revueltas por todo el territorio, incluso llega a haber una dinastía del país del mar. Cuidadín que no son los pueblos del mar, son dos cosas diferentes. El país del mar está situado al sur, en el Golfo Pérsico, al sur de Mesopotamia. Entonces llegaron incluso a tener una dinastía propia. Entonces llegaron a usurpar el poder. Y en esta falta de poder que sufre Babilonia al final de esta primera dinastía, es aprovechado por un nuevo pueblo que ha surgido al oeste, los hititas. Atención, estamos en el 1595 a.C. Posteriormente, Mursili I, rey de Ati, rey de los hititas, marchó a Babilonia y destruyó Babilonia. Realmente los hititas no tenían ni la tradición ni la infraestructura suficiente para hacerse cargo de lo que había sido el imperio de Hammurabi, y lo que hacen es volver otra vez a su territorio, dejando a la ciudad realmente sobre mínimos. Una ruina que sería aprovechada por esos que hemos visto antes en las montañas, por los casitas. Pero antes vamos a presentar a estos nuevos protagonistas que han sido los que han causado, han rematado, han producido este asalto al final del imperio paleobabilónico, o sea, al final de la dinastía amorrita. Los hititas. Los hititas van a estar localizados en Anatolia, lo que hoy es Anatolia, y van a protagonizar junto con los hurritas de Mitanni una de las rivalidades más interesantes a mediados de este segundo milenio. No solamente con Mitanni, sino que cuando consiga deshacerse de Mitanni, entonces
el problema se llamará Egipto. Esta es la evolución de los hititas. Los hititas van a aprovechar la falta de una gran potencia en la zona. Os explico la situación. Cuando el imperio paleobabilónico de los amorritas de Hammurabi desaparezcan, el siguiente episodio que vamos a ver ahora es la llegada de los casitas, que van a protagonizar el imperio medio babilónico. Los casitas vais a ver que se van a mantener un poco alejados de la partida, de los problemas de la zona, van a estar un poquito ahí a la espera, manteniendo relaciones con unos y con otros, pero sin meterse en demasiados conflictos. Eso, unido a que Asiria continúa fuera de combate, va a permitir la llegada de los hurritas del norte y van a crear el reino de Mitanni. Son diferentes reinos que se van a unir en uno solo, van a juntar en uno y van a entrar en competencia directa con los hititas que estaban en Anatolia. Esta es la evolución de los hititas. Hoy vamos a ver solamente una parte de ellos. Cuando viajemos a Egipto, volveremos lógicamente a entrar en contacto con ellos gracias a su rivalidad con Ramsés II. Os he traído esta división que quizá me ha parecido más clara. En un primer periodo es cuando se asalta Babilonia y, como os he dicho antes, retroceden porque no saben aquello cómo controlarlo. Ellos desaparecen y es cuando dejan el campo libre a los casitas para que invadan Babilonia. Ellos al mismo tiempo tienen muchos problemas, ya no es que les falte gestión y les falte cultura organizativa y que no tengan experiencia en el gobierno de unos territorios tan grandes, es que tienen muchos problemas internos, tienen muchos problemas a la hora de la sucesión. Los delitos de sangre son de tal calibre que es necesario que uno de los reyes, Telepinu, al que vamos a conocer ahora, tenga que gestionar y regularizar la herencia al trono, la sucesión al trono, para evitar auténticos baños de sangre que se producían cada vez que estaba vacante el trono de los hititas. La falta de otra potencia, exceptuando Mitanni en el territorio, pues va a permitir a los hititas empezar a expandirse. Chocarán, como vamos a ver ahora, con Mitanni, pero al final se lo van a llevar, el gato al agua se lo van a llevar los hititas. Aquí estamos. Este mapa lo vais a ver dos veces. Ahora con los hititas y después lo vais a ver con Mitanni para que os fijéis en uno u otro según en dónde estemos. Este es el territorio que llegó a ocupar los hititas. Fijaros que Babilonia es afuera, ¿eh? O sea, Babilonia está en época casita, es la época siguiente a Hammurabi, y Babilonia va un poco de espaldas a la partida. Digamos que está en stand-by, ha preferido quedarse en casa sin moverse y dejar a estos dos, que son los que llevan la voz cantante en estos momentos. Los asirios veréis que forman parte de Mitanni, también fuera de combate, hasta que surja el Imperio Medio. Y el Imperio Medio asirio no podrá salir adelante hasta que Mitanni desaparezca, lógicamente, porque ahora mismo los tienen atados. ¿Quién se carga a Mitanni? Bueno, hablando en plata, bueno, pues Mitanni va a morir por varias causas. La primera, que van a dividir el territorio, error garrafal, eso no se hace, porque cuando se hace nunca sale bien.
no, tampoco es que tengamos muchas noticias sobre ellos, pero sí que llega un momento en el que aparece el reino dividido, que es aprovechado evidentemente por los hititas. Los hititas acaban con Mitanni, aunque oficialmente van a ser los asirios, pero realmente los asirios lo que hacen es dar el golpe de gracia, porque ya los había debilitado muchísimo, muchísimo los hititas. En esta pelea entre los hititas y Mitanni, tiene mucho que ver Egipto, nuevo jugador que se une a la partida. ¿Y qué tiene que ver Egipto en esta historia entre Mitanni y los hititas? Pues es sencillo. Egipto había sido invadido durante el segundo periodo intermedio por los Hicsos, procedentes de la zona norte del Cáucaso, más o menos, porque tampoco está muy claro, pero el caso es que no estaban los egipcios por la labor de que eso ocurriera de nuevo. Entonces lo que hacen es mejorar y crear y mejorar, mejor dicho, una red de relaciones internacionales con los hititas, con los asirios, con los casitas. ¿Para qué? Pues para evitar a toda costa, porque estaban viendo que con Mitanni no podía nadie y que Mitanni empezara a extenderse y los siguientes iban a ser ellos. Y no, de eso ni hablar. Entonces realmente en Egipto necesitaba taponar a Mitanni, para los hurritas, para que no fueran descendiendo hacia el sur y acabaran conquistando los árabes. Pero eso no se dio. Eso no se dio porque Mitanni se dividió. Los hititas los debilitaron de forma poderosa y los asirios les dieron el golpe de gracia. El auge, la expansión de Mitanni coincidió con una época muy débil de los hititas. Los hititas, os digo, en un principio tenían muchos problemas internos y eso es lo que hizo que dejaran el tema del expansionismo y fue aprovechado por Mitanni para aumentar sus fronteras. Este es el edicto de Telepinu, en el que se regula la sucesión al trono. Aquí os he puesto un par de ejemplos, un fragmento, mejor dicho, un fragmento de ese edicto para que veáis hasta qué punto la cosa era seria. El derramamiento de sangre de la familia real se había prodigado en demasía. Entonces yo, Telepinu, convoqué una asamblea en Atusa, la capital de los hititas, y desde entonces en Atusa nadie hace daño a un hijo de la familia real ni desenvaina un puñal contra él. Como veréis, a la hora de deshacerse de un enemigo político, los hititas no les tiembla la mano, o no les temblaba la mano, por lo menos a esta época de Telepinu. Cuando Mitanni desapareció, y eso lo vamos a ver cuando viajemos a Egipto, porque nos interesa más quizás desde el punto de vista egipcio, lo que ocurrió, que metes un planito aquí para algún lado. Bueno, lo que ocurrió es que los antiguos aliados, en este caso Egipto y los hititas, dejaron de serlo. El enemigo común, que era Mitanni, había desaparecido y ahora el problema es que los dos luchaban por el territorio y acabaron encontrándose en la famosa batalla de Cádiz, que realmente, según Ramsés II, él fue el ganador, pero lo cierto es que si lo fue debió ser una victoria pírrica porque Egipto nunca se quedó en Cádiz. ¿Cómo terminaron los hititas? Pues los hititas terminaron hacia el 1200, en el momento en el que aparecen los pueblos del mar. Esos pueblos del mar que se mueven desde el norte
y que acabaron con la cultura micénica, que fueron como un terremoto en el Mediterráneo, pusieron el mundo que se conocía hasta esos momentos al revés, que pusieron en jaque al Egipto de Ramsés III y que luego veréis que van a ser los culpables de un proceso de movimientos poblacionales, una especie de dominó. O sea, van empujándose unos y otros y van a producir, luego lo veremos más tarde, mejor dicho, lo veremos, es la llegada de nuevas poblaciones a Mesopotamia. Pero esa es la evolución de los hititas. Primero, un pequeño reino que se expande, que entra en colisión con Mitanni, que acaba eliminando a su enemigo, aunque luego se crea otro con su antiguo aliado, al que llega a un tratado de paz, también hay que decirlo, o sea, de los primeros tratados de paz que se conocen en la historia, pero que acabó 100 años después de la batalla de Kadesh. Kadesh es 1297-98. 100 años después acabaría sucumbiendo ante la llegada de estos pueblos del mar. Mitanni. Mitanni son esos hurritas que veíamos al norte y que la falta de poder de la zona, los hititas todavía no eran lo que eran, y con muchos problemas internos, los asirios fuera de combate, y los casitas, como os digo, jugaban en otra liga de espaldas a todo lo que estaba ocurriendo, aprovechan la situación para reorganizarse y formar un imperio que, desde luego, diría que dio mucho que hablar en la época. Aquí los tenéis. Es el mismo mapa parecido al que os he enseñado antes, como los casitas de Babilonia, después de Hammurabi, están un poco alejados de la partida. Asiria ha sido incluida en el mundo de Mitanni, mientras que los hititas están en un momento de capa caída. Quien no está en capa caída, como veréis, es Egipto, que desde su llegada al Imperio Nuevo, con la 18ª dinastía y con los Tutmósidas, han puesto a Egipto en el plano internacional. Poco sabemos realmente de los hurritas. Lo que sabemos es que acabaron dividiendo el imperio y que eso fue ya el comienzo de su fin. Vosotros comprendéis ahora por qué los egipcios tenían miedo, ¿verdad? Es que los tenían realmente durante una temporada. La sensación que daba es que iban a conquistar toda la zona. Este es el mismo mapa que os he comentado hace un momentito, que volveríamos a verlo, pero ya nos fijamos en territorio Mitanni. O sea, el choque entre hititas y Mitanni era inevitable. O sea, recordad que mi libertad termina donde empieza la del mi vecino. Pues era cuestión de tiempo. Y ese es el final de Mitanni. De Mitanni sabemos efectivamente que se acabó dividido en dos y que acabó cediendo ante los hititas, aunque, insisto, o sea, el golpe de gracia se lo dieron los asirios, que entonces ya empezaban
su andadura en el Imperio Medio. Pero todo esto nos hemos quedado en el momento en que los descendientes de Hammurabi eran incapaces de mantener las fronteras y de mantener el poder que el gran rey amorrita había creado. Invasiones del país del mar, el asalto que sufre por parte de los hititas, asalto que es utilizado por los casitas para descender y hacerse con el territorio. Realmente volvemos a una situación muy parecida a la que vimos al final del imperio de Akkad en el tercer milenio, cuando vimos la invasión de Luyubi o de los Guti. Y comentamos que realmente el éxito de estas tribus nómadas realmente no era propio, no era su genio, no era su habilidad, es que aprovechan la falta de poder, la destrucción que otros han causado previamente. Pues aquí realmente los casitas lo que aprovechan es que es la destrucción que ha provocado, entre otros, los hititas con ese asalto a Babilonia. De los casitas nos quedamos con cosas curiosas como su relación con Egipto. Os he traído un ejemplo de esa correspondencia que apareció en Tel Amarna y que demuestra la relación familiar, comercial y política entre el mundo casita y las diferentes dinastías egipcias. Aportarán técnica constructiva como los ladrillos en relieve, y una de las grandes novedades en el arte y cómo no, en la legislación de Mesopotamia, que son los kudurru. Uno de los, bueno, no diríamos de los fallos, pero un poco de los pasos en falso que se produjo durante las dinastías casitas fue las relaciones familiares con los asirios. Cuando Purna Burias se casó con una princesa asiria, con la hija de Asur Ubalid, que fue el fundador, el creador del imperio medio asirio, y eso significa que los asirios están en pleno auge y en plena expansión, va a llevar a la ruina a Mesopotamia en general y a Babilonia en particular, porque las peleas y las trifulcas familiares se van a suceder hasta el final del periodo casita. Este es el territorio casita. Insisto, en estos momentos lo que ocurre es, de momento, Asiria lo tenemos tranquilo bajo el dominio de Mitanni, que está en confrontación ahora mismo con los hititas. Os he traído este mapa porque me ha parecido muy interesante para que veáis a todos los participantes de la partida, cada uno en su localización. Asiria ya aparece porque ya ha surgido el imperio medio. Cuidadito,
Elam ya ha avisado en reiteradas ocasiones de su carácter invasor y va a continuar haciéndolo. Una vez más, aunque ellos son los invasores del territorio, van a adoptar la lengua y tradiciones babilónicas que eran la continuación de las sumerias, que continuamos con la tradición desde el tercer milenio. Y esto es un kudurru. Esto es un kudurru, esto es una estela que servía como registro de la propiedad o para algún tipo de la resolución de una disputa, una sentencia judicial, por ejemplo. Es un documento legal. Es un documento en el que se hacían dos copias. Una se quedaba en el templo. Los templos, incluso hasta hacia finales del imperio romano, se mantuvieron también como archivos. Y otra copia más pequeñita, que era la que él se llevaba al interesado. Esta, curiosamente, es la piedra Mishó y fue la primera pieza de arte babilónico, mejor, de arte mesopotámico que llegó a Europa, todavía en el siglo XVIII. Y aquí en la parte superior de los kudurru, pues tenemos otra vez la simbología de los tres dioses, de Istar y Sin, dios de la luna. Atención con este dios de la luna, que nos va a traer un disgusto al final del periodo babilónico, pero luego ya será en el siguiente milenio. Y este Shamash, que ya lo conocéis, que es el dios del sol, el dios supremo y el dios de la justicia. Siempre el número 3. Para recordar la importancia que tiene el 3, que lo veremos repetido pues, en la tríada capitolina, en la Trinidad, como número mágico, como el número de la totalidad. Y esta es una de las características de este periodo casita, la correspondencia muy interesante entre Egipto y los diferentes reinos del territorio mesopotámico. Muy curioso, sabéis que Akenatón, estas tablillas se encontraron en Telamarna, en esa ciudad que Amenofis IV, Akenatón, creó cuando decidió separarse de la tradición religiosa de Egipto y centrarse en el culto a Atón. Bueno, pues en su palacio se conservó toda esa correspondencia que siglos más tarde, en el siglo XIX, saldrían a la luz. Interesantísima, en algunos casos muy divertida. Atención, como un rey de Babilonia del siglo III, un rey casita, se queja ante el faraón de Egipto. Cuando has celebrado un gran festival, no me has enviado a tu mensajero para decirme, ven para comer y beber. Tampoco me has enviado un regalo como recuerdo. No tienen ningún tipo de problema en echar en cara al faraón de Egipto, que para eso somos amigos y ni siquiera me has invitado a tu fiesta. También hay cartas en las que dejan muy mal al faraón en general, sobre todo a Akenatón, porque es un poquito mucho tacaño. Y además es no solamente la correspondencia con las dinastías casitas, sino también con los asirios y con los hititas. O sea, todos se quejan de que los faraones no cumplen su palabra y que son bastante
agarraditos a la hora de los regalos, que ellos son muy generosos y que Egipto, vamos, no suelta los regalos así como así. Y además le echan en cara también que parece mentira porque ellos están en una zona en la que no hay metales preciosos, ya lo sabemos. Mesopotamia va a mínimos de materias primas de calidad. En cambio, en Egipto sí que hay. Y que el que tiene, en lugar de ser generoso, pues mande regalos un poco de segunda categoría. También hay cartas, por ejemplo, de los reyes de hititas, en la que le reclaman, y eso se lo reclaman también a Akenatón, le reclaman pagos atrasados desde época de su padre, de época de Tutmosis IV. Entonces, le reclaman una y otra vez. O sea, es que realmente la imagen que dan de los egipcios es de verdad de mal pagadores. Son muy interesantes. En esa oportunidad de echarles un vistazo, el profesor Liberani tiene una publicación sobre ellas. La mayoría están en inglés, pero bueno, os lo dejo ahí y si le podéis echar un vistazo os gustará porque realmente pues refleja cómo cómo es el mundo en esos momentos. De las relaciones internacionales, de los matrimonios, de conveniencia, la importancia de las princesas como intercambio, como un regalo más en esas relaciones internacionales entre Mesopotamia y Egipto. Pero las relaciones entre Asiria y los casitas no fueron una buena idea. Burnand Buriash comenzó esa tendencia al casarse con una de las princesas asirias, con la hija de Ashurbanipal. Era el momento ya, Mitanni no existía y Asiria comenzaba su periodo intermedio. Realmente a partir de ahí fue un cuesta abajo y a finales del siglo XII los diferentes virreyes asirios, porque al final esos pactos de familia acabaron por hacer que Asiria dejara en Babilonia unos virreyes que la controlaran en su nombre. No fueron capaces de aguantar la presión en las fronteras y otra vez Elam, otra vez el rey de Susa, protagonista de un asalto, de una invasión. Esta vez el honor, entre comillas, se lo lleva Naruk-Nahunte, rey de Elam, que asaltó Babilonia y que se llevó todo lo que pudo, incluidos dos piezas de las que hemos hablado muchas veces, la estela de Naram Sin y el código de Hammurabi. Las dos acabaron en Susa. ¿Y esto cómo va a continuar? ¿Serán los asirios capaces de controlar el territorio y echar a los elamitas de Babilonia? ¿Podrá Egipto controlar a los pueblos del mar y que no invadan toda Mesopotamia? ¿Serán los asirios capaces al final de controlar todo el territorio, aprovechando que los hititas desde el siglo XIII ya son historia? Pues eso me temo que, para que lo sepáis, para resolver el misterio, tendréis que esperar hasta la semana que viene. Mientras, lo de siempre, ser buenos. Hasta luego.